días, mis queridos amigos y hermanos que nos escuchan a través de este medio del Internet. La verdad es que lo único que deseamos es que podamos ser bendecidos y prosperados por medio de su palabra en este día que ya prácticamente ya son finales de año, y esperemos que haya sido de provecho todo lo que hasta ahora se ha estudiado, todo lo que hasta ahora se ha hablado de la palabra. Así que, pues yo espero que también esta enseñanza que forma parte de los medios de gracia, pues puedan realmente ser de bendición para la iglesia y para aquel que está buscando su salvación. Entonces ya son tiempos finales, un año más y con muchos problemas, un año muy complicado, pero finalmente, pues el que está con Dios, yo creo que Dios lo prospera, lo guarda y de alguna manera lo sostiene con su gracia, ¿no? Entonces, amados, yo lo único que quiero es desearles de veras que tanto este año como el que viene, pues pueda realmente ser de bendición para sus vidas y más que nada que pueda ser de salvación para sus almas. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia y una pequeña reflexión. La podemos abrir en Éxodo 15, en el versículo 26. Es una instrucción muy clara del Señor de cómo podemos realmente agradarlo a Él. Dice así: y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Son tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos en donde cada vez las plagas estarán cayendo más y más. Entonces Dios dice que si nosotros realmente guardamos su palabra y estamos ahora sí que habitando bajo sus alas, a la sombra del Altísimo, pues nada nos sucederá. Digo, esa es una afirmación que pone Dios en su palabra. No creemos en sanidades y en milagros independientemente de la palabra, pero sí creemos que Dios es fiel a la palabra que nos ha hablado y nos ha instruido y nos ha enseñado. Así que la palabra de Dios dice que si hiciéramos lo recto, si viviéramos una vida recta y santa, y guardáramos sus mandamientos, o sea, si fuéramos realmente diligentes en hacer las cosas que Él nos da, entonces Él será nuestro protector y nuestro ayudador y nuestro sanador. Así que, amado, ¿qué te puedo decir? Tenemos promesas muy preciosas en estos tiempos tan difíciles y pues yo creo que Dios es fiel. Así que, amado, vamos a pasar a la oración, a la alabanza, y vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites estar delante de ti y que aparte no nada más estamos delante de ti, sino que tú eres bueno, Señor, y que tú prestas oídos, Señor, a nuestra oración y a nuestra alabanza, Señor, cuando nosotros hacemos lo recto delante de tus ojos, Padre. Así que te rogamos de tus misericordias para el día de hoy y que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros habitando y dando vida a esta alabanza que nace de un corazón sincero. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Así es, amado Señor. Te alabamos, Señor, que eres maravilloso, Jesús. Has sido bueno con todos nosotros, Señor. Hasta aquí nos has ayudado, Jesús. Nunca nos has dejado, Señor amado. Gracias, Padre, porque nos permites venir, Señor, y alabar tu nombre, Señor, acercarnos a ti, Señor, levantar nuestra voz, Jesús. En verdad que es un grande privilegio el que nos has concedido, Señor, el que tú nos visites, Señor amado,
el que tú vengas a nuestras vidas, Jesús, con la única intención, Señor, de poder, Señor, bendecirnos. Eres muy bueno, Jesús. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Toda la gloria, toda la alabanza sea a ti, Señor. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Maravilloso es Él. Él nunca, nunca nos deja. Siempre con nosotros está. Él nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Amén. Así es, Jesús. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Él nunca, nunca nos deja, siempre con nosotros está. Él nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Así es, Señor. Cielos y nubes y rayos del sol, hoy veo brillar, porque Cristo vive en mí. Yo sé que Cristo está aquí y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo, porque prometió no dejarme jamás. Yo sé que Cristo está aquí y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo, porque prometió no dejarme jamás. Montes y valles en su baño esplendor me hacen pensar en que en todo lo creo. Yo sé que Cristo está aquí y que Él vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo, porque prometió no dejarme jamás. Yo sé que Cristo está aquí y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo, porque prometió no dejarme jamás. Aves y flores en la primavera son obras de Dios, a quien yo sirvo hoy. Yo sé que Cristo está aquí y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo, porque prometió ¡Aleluya! Jamás. Tú lo prometiste, Señor. Aquí y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo, porque prometió no dejarme jamás. Gracias, Jesús. Tomado de la mano yo voy, tomado
los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. Aleluya. Mi salvación es Jehová, he puesto mi fe en Dios, el Señor es mi fuerza y mi canción, y ha venido a ser mi salvación. Amén. Señor es mi fuerza y mi canción, y ha venido a ser mi salvación. Eres el Dios de nuestra salvación, Jesús. Amén. Mi salvación es Jehová, he puesto mi fe en Dios, el Señor es mi fuerza y mi canción, y ha venido a ser mi salvación. El Señor es mi fuerza y mi canción, y ha venido a ser mi salvación. El Señor es mi fuerza y mi canción, y ha venido a ser mi salvación, y ha venido a ser Aleluya. y ha venido a ser mi salvación. Amén. Eres el Dios de nuestra salvación. Eres nuestra fuerza, Señor. Eres nuestra canción, Jesús. Amén. Eres maravilloso, Señor. ¿Cómo no alabarte, Señor? Amén, Señor. Si nos has sostenido con tu brazo fuerte, Señor. Aleluya. Si no nos has fallado, Jesús. Amén, Señor. Cristo está conmigo, lo puedo sentir, Él siempre me guía, me ayuda a vivir, tengo sus promesas, yo puedo confiar, en que Él es mi amigo y nada es mejor. Cristo está conmigo. Cristo está conmigo, lo puedo sentir, Él siempre me guía, me ayuda a vivir, tengo sus promesas, yo puedo confiar, en que Él es mi amigo Y nada es mejor, Jesús. La gente me puede fallar, el mundo se puede caer,
fallará. Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Él siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo sus promesas, yo puedo confiar en que Él es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Él es el camino que quiero seguir, Él es la respuesta que quiero escuchar. Solo de su mano podré caminar, y aunque desmayar, Él me levantará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Nunca me fallará. Gracias, Jesús, porque estás con nosotros, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, porque tú nos guías a toda verdad, Así Señor. es, Señor. Porque nos das nuevas fuerzas cada día, Señor. Así es, Porque nos das de tu presencia siempre, Jesús. Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Él siempre me guía, Siempre, ayuda a Señor. vivir. Tengo sus promesas, yo puedo Podemos confiar en ti, Jesús. en que Él es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Él es el camino que quiero seguir, Él es la respuesta que quiero escuchar. Solo de su mano podré caminar, y aunque desmayar, Él me levantará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Siempre me guardará. Mi fiel amigo, mi mejor amigo, nunca me fallará. Así es, Señor. Porque no hay mejor amigo que tú, Señor. Porque no podemos tener un mejor Padre que tú, Señor. Porque siempre tienes cuidado de nosotros, Señor. Amén, bendito Señor. Eres precioso, Señor. Amén. ¿A quién iremos, Señor?
Si solo en ti hemos encontrado palabras de vida eterna, Señor. Aleluya. Si solo tú nos has dado vida, Señor. Amén, Señor. Si solo tú nos has amado, Señor, nos has demostrado cuánto nos amas, Jesús. No importando, Señor, el que hayas dejado toda tu gloria, Señor, tu trono, Señor. Así es, Señor. Todo lo que te pudieran servir los ángeles, Señor, para venir a esta tierra, Señor. Despojándote de todo, Señor. ¿A quién iremos si solo tú nos has mostrado el verdadero amor, Señor? Amén, Señor. Esa vida, Señor, que nadie la da, Señor. Amén, Señor. Solo en ti está, Señor. Amén. Solo en ti está la vida, Señor. ¿A quién iremos? 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 Solo tú tienes palabras, palabras de vida eterna. La vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. La vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. Y esa vida está en el Hijo. Y su nombre es Jesucristo. ¿A quién iremos? 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 Solo tú tienes palabras, palabras de vida eterna. La vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. Amén. La vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. Y esa vida está en el Hijo. Aleluya. Y su nombre es Jesucristo. Solo está en ti, Señor. Y esa vida está en el Hijo. Y su nombre es Jesucristo. Jesucristo. Así es, Señor. Porque tú eres la vida eterna, Señor. Jesucristo. Así es, Señor, porque ese fue tu propósito al nacer, al enviar a tu Hijo a nacer a este mundo, Señor. Que pudiéramos tener vida eterna, el podernos dar tu perdón y la salvación de nuestras almas, Señor. Amén, Señor. Así es, Señor. Bendito seas, Jesús. Amén. Tú eres el árbol de la vida, Señor. Así es. Tú eres un Dios vivo, Señor. Amén. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Cristo vivo,
Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Oh, mi Dios, entraré por tus atrios con himnos de loor. Oh, mi Dios, entraré por tus atrios con himnos de loor. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Oh, mi Dios, entraré por tus atrios con himnos de loor. Oh, mi Dios, entraré por tus atrios con himnos de loor. Oh, bendita salvación, invocaré tu nombre de todo corazón. Oh, bendita salvación, invocaré tu nombre de todo corazón. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Un Dios vivo. Amén, Señor. ¿Quién como tú, Señor? Así es, Señor. ¿Quién Nada como se tú, compara a ti, Señor. Ha sido precioso para nosotros, Señor. Así Bendito es, sea tu nombre, Señor. Amén. así es, Señor. Nos has dado esperanza, Señor. Nos has dado vida, Señor. Eres el Dios de nuestra salvación. Así es, amén. Invocaremos tu santo nombre, Señor. Te proclamamos, eres el único Dios verdadero, Señor. Amén. Honra y gloria solamente a ti, Señor. Amén. Al Señor. único Dios vivo, Señor. Aleluya. Al único Dios verdadero, Jesús. A
A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Señor, la alabanza, Señor, el honor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor. Amén. Mis queridos amigos y hermanos que nos escuchan, pues una vez más les damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven a través del internet. Y un saludo a los hermanos de Colombia, los hermanos de Veracruz, los hermanos del centro, cualquiera que nos esté viendo a través de este medio, pues ahora sí que saludos y un abrazo a todos. Vamos a pasar al tema de la palabra. Usando precisamente dentro de lo que es el ciclo de los medios de gracia, vamos a utilizar hoy, hacer algunos comentarios, algunas enseñanzas sobre la palabra. Es demasiado extensa, ¿verdad? El estudio de la palabra se podría sacar un ciclo muy largo. Pero lo que nos interesa realmente es que podamos pues ver lo práctico de la palabra, lo sencillo, lo esencial. Y es lo que vamos a tratar hoy. El tema hoy va a ser la palabra de Dios y la salvación. O sea, no hay otra manera de alcanzar realmente la salvación del alma, sino es por la palabra de Dios. Entonces, qué importante es la palabra de Dios. Entonces, sin ella es imposible encontrar realmente la salvación de nuestra alma y la bendición y todo aquello que consiste en la santificación y la preservación de nuestra alma de aquí hasta que lleguemos al cielo. Así que, amado, si Dios es el autor de la palabra, es el autor de la creación, y por su palabra se crearon todas las cosas, pues entonces podemos entender cómo es posible que podamos ser renacidos para una nueva vida a través de su palabra incorruptible. Entonces, qué importante es el estudio de la palabra, ¿no? Así que dice la palabra en Hebreos 11:3, Dios todo lo hizo por medio de su palabra, y dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, cuando el Señor habla a través de su palabra, está el poder que hay en su creación, para la creación de la palabra, por medio de la palabra, que pues hay cosas que no podemos comprender, pero una cosa es cierta. Él, cuando hizo el universo, puedes leer todo Génesis, todos los planetas, la tierra misma y toda la vida que en ella hay, pues vimos que fue con el poder de su palabra. Entonces, amado, en resumen, se entiende por la palabra de Dios varios sinónimos. Para que no haya ninguna confusión, es importante usar esos sinónimos para que podamos entender que cada vez que hablamos de la palabra de Dios, pues es lo mismo prácticamente, ¿no? Entonces se entiende por la palabra de Dios el texto sagrado, el canon, la santa palabra de Dios, las escrituras, la ley, los profetas y los salmos, según decía Cristo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, o pacto, o el Antiguo Pacto. O sea, es lo mismo, la ley de Dios, todo es lo mismo. O sea, está constituido realmente la palabra en un solo libro. El libro es la Biblia es el canon. La Biblia está compuesta por el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. En el tiempo de los apóstoles se utilizaba el Antiguo Testamento, y decía San Agustín de Hipona que el Antiguo Testamento está explicado en el Nuevo Testamento, o sea, está revelado. Si leemos el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento, pues no hay un entendimiento cabal, porque todo el Antiguo Testamento hablaba de algo central, que era nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hoy modernamente hablamos de la palabra como la Biblia, el texto sagrado. Por eso le llamamos
la Santa Biblia. Entonces, amado, ya entendiendo esto, que es un libro inspirado y creado por Dios, y que su palabra quedó escrita y plasmada por los hombres, pero inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, entonces entendemos que su palabra es inerrante, o sea que no tiene error, su palabra es infalible, que nunca cambia y que siempre es verdad. Entonces, amado, está escrito que todo lo que en ella hay se va a cumplir o se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra, sin quitarle una coma, una jota, una tilde de la ley, como decía el mismo Jesucristo cuando hablaba de que su palabra permanecería para siempre. Entonces, amado, ¿qué estamos viendo? Que su palabra realmente es algo esencial para nuestra vida espiritual y para nuestra vida social y la existencia en esta vida terrenal. Porque si nosotros nos guiamos por ella, nunca jamás erraremos el blanco, buscando realmente aquella ciudad celestial a la cual Dios nos ha llamado. Pero todo es a través de la palabra. Y decía Pedro, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1, 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, amado, que vemos que no hay otra palabra más segura que la palabra de Dios. Y mira que lo estaba diciendo él en versículos anteriores, que él había visto la gloria de Dios allá en el monte de la transfiguración, pero él no se venía a las visiones, él no se guiaba por lo que había visto. Y mira que había visto la misma gloria de Dios transfigurado. Él decía que teníamos la gloria en la palabra profética más segura. Bueno, uno de los más grandes peligros de los últimos tiempos es desviarnos de la palabra y no poder obtener o perder la salvación de nuestra alma. Así que, amado, Jesucristo lo advirtió, que el engaño sería una característica de los últimos tiempos, que los falsos ministros y los falsos profetas y los falsos cristianos iban a ser un peligro para todos y cada uno de aquellos que necesitan o buscan la salvación de su alma. Por eso es tan importante que entendamos esto. Son palabras de Cristo, o sea, del Dios encarnado, de Dios hecho carne. Dice en Mateo 24, del 4 y el 11, 4 y 5 y 11. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y dice en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué engañarán a tantos? ¿Por qué es tan importante estudiar la palabra? Porque si nosotros no juzgamos todo a través de la palabra con justo juicio, pues nos vamos a extraviar. Por eso Dios dice que es importantísimo que nosotros tengamos ese hábito como cristianos de estar leyendo, estudiando, meditando siempre en la palabra de Dios. Entonces, es una instrucción del mismo Cristo, porque Él sabía que nos veríamos en peligro de ser extraviados por ser indoctos o por no ser estudiosos de la palabra. ¿Sí entendemos eso? No basta nada más con leerla, sino que hay que estudiarla y memorizarla, que more en nosotros. Entonces, cuando tú estás expuesto a una enseñanza como estas, tú tienes la obligación de poder estar analizando, escribiendo y estudiando aquellos versículos, aquella predicación o aquel mensaje que te estamos dando, porque puedes extraviarte o podemos extraviarte. Entonces tú tienes que verificar que en verdad lo que estoy hablando o lo que está hablando cualquier predicador o cualquier enseñanza que tú oigas
ya sea en el internet, ya sea en un salón en donde se predica la palabra, o a través de estos medios, tú tienes que ser muy cuidadoso, porque puedes ser completamente engañado, todo porque hable bonito el predicador o porque tenga mucha elocuencia en sus palabras. Aquí lo importante no es la elocuencia, ni tampoco es muy importante la sabiduría humana. La Biblia dice que debemos de despojarnos de toda sabiduría humana y que lo único que tenemos que creer es a la palabra de Dios escrita tal y como está en la palabra, está en la Biblia. Sabemos que hay Biblias que también no están correctas porque están adulteradas. Por eso es tan importante que nos guiemos por el canon judío, porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice que la salvación viene de los judíos porque a ellos les fue revelado, según Romanos, le fue revelada toda la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento le fue dado precisamente a través de los apóstoles. O sea, Cristo jamás escribió un libro. Cristo simplemente era la palabra viviente. Dice lo que dice la palabra allá en Primera de Juan. O sea, él decía que el verbo vivió entre nosotros. En el principio fue Dios, y fue el verbo, dice la palabra de Dios. Y el verbo era Dios. Entonces la palabra encarnada era Cristo. Entonces Cristo mismo, siendo Dios en la tierra, su palabra era infalible. Él nunca dudó en lo que dijo. Él no dijo, a mí me parece, o yo creo, o quizás sea, para nada. O sea, cuando Él habló fue su palabra infalible. Por lo tanto, si hacemos caso a lo que Dios nos habla a través de su palabra, pues estaremos seguros de que caminaremos en un lugar muy claro y muy seguro. Por eso dice la palabra en Pedro, que la parte más preciosa de todo esto es que a pesar de que había visto visiones, y había tenido sueños, y había tenido revelaciones, y había vivido con el maestro, lo que más se le quedó grabado fue la palabra. Por eso es que decía que teníamos la palabra más profética, más segura. Entonces, amado, qué importante que seamos nosotros estudiosos de la palabra. ¿Y sabes por qué es el gran problema del engaño en estos tiempos? Que las iglesias están llenas de feligreses o de seguidores de Cristo, pero muy pocos realmente estudian la palabra de Dios y por eso la mayoría son engañados. Entonces, qué tristeza, pero es la realidad. México es un país que tiene una cultura completamente distinta a lo que hace 30, 40, 50 años teníamos. O sea, antes había un acervo cultural, antes había un acervo a la palabra. O sea, se estudiaba los libros, se veía como algo natural que nosotros estudiásemos. Pero en estos últimos tiempos, ¿sabes qué? El hombre realmente se ha convertido en un hombre que ve y que oye o que escucha monitos. O sea, todo lo tiene que ver audiovisual. Y ese es uno de los grandes problemas que hay en este tiempo. Por eso es que nuestro México pues ha tenido ya presidentes tan ignorantes, disculpa la expresión, pero es la verdad, que han dicho tantas cosas tontas que las verdad los últimos dos que hemos tenido han sido de lo más ignorante. ¿Por qué? Porque no estudian, porque no leen, porque no se cultivan. Y así ellos no son más que parte de lo que es el pueblo en sí. El mismo pueblo no está acostumbrado a leer. Ahora pones a un muchacho a leer, pones a estudiar y verás que lo primero que hace es botarte los libros casi en la cabeza. ¿Todo por qué? Porque ellos están acostumbrados al internet, están acostumbrados a copiar y a pegar, están acostumbrados a todo ese tipo de cosas. Entonces hablarles ya de estudiar se convierte en algo muy difícil. Y es muy triste ver que la mayoría de los mexicanos, y no nada más los mexicanos, sino toda América Latina y al mismo Estados Unidos, tiene cada vez más deficiencia de lenguaje. ¿Por qué? Porque no lee, no está acostumbrado a leer. Entonces ya lo decía un filósofo famoso allá en Estados Unidos, Giovanni Sartori, que uno de los grandes problemas de Estados Unidos y de todo el mundo era que nos estábamos convirtiendo en homo videns en lugar de homo sapiens. ¿Qué quiere decir homo videns? Que casi todo lo que aprendemos lo aprendemos por medios audiovisuales y no a través de la lectura de comprensión, de lo cual, por cierto, ocupamos un muy poco honorable penúltimo lugar en lectura de comprensión en toda América Latina. Triste, ¿no?
después de ser uno de los países con la mayor cultura en América Latina, teniendo las mejores universidades de América Latina, hoy somos un país que tiene el vergonzoso lugar, el penúltimo lugar. No sé si ahorita, estoy hablando, estos eran datos de hace 3 años o 4 años, no sé si ahorita tengamos el último lugar. ¿Todo por qué? Por la mediocridad que tenemos en la cuestión de la lectura. Y a eso se debe que mucha gente se ha engañado, porque no tiene el cuidado de estudiar la palabra. Es decir, si no tiene el hábito del estudio, pues tampoco tendrá el hábito del estudio de la palabra. Entonces las nuevas generaciones son incultas y perezosas para la lectura. Entonces, amado, tristemente son cosas reales y que por eso es que mucha gente se va a perder por escuchar pues falsas doctrinas, por no escudriñar la palabra, por no examinar lo que estudian. Por lo tanto, los puede llevar a la perdición eterna. Por eso es que Dios nos mandaba eso, a escudriñar las Escrituras, ¿no? Entonces estos tiempos son los más peligrosos, puesto que hoy han proliferado en demasía los falsos evangelios y los falsos maestros. Tú puedes ver en cualquier parte de internet, ya lo mismo los ves en YouTube, que los ves ahora sí que en TV Enlace, o los ves en Facebook, o ya donde quiera. O sea, no hay excusa para el pecador, pero definitivamente hay una tremenda mezcolanza de tantas herejías, de tantos evangelios falsos, que ya no sabes cuál es el verdadero. Por eso es tan importante que nos pongamos a estudiar la Escritura con seriedad. Entonces, amado, el cristianismo moderno está plagado de falsas enseñanzas o doctrinas de demonios. Y la verdad es que ¿cómo escaparemos al engaño? Pues solamente estudiando las Escrituras. ¿Por qué? Porque el peligro más grande está en que estamos expuestos a que oigamos un falso evangelio que tuerce las Escrituras de su verdadero contexto. Y todo esto se debe precisamente a la falta de acervo el estudio de la Escritura. Entonces, ejemplos hay muchos, amado. Simplemente en México han proliferado, ¿sabes qué? Las sectas millonarias han proliferado de una forma increíble, todo porque la gente es muy ignorante de la palabra de Dios y que es renuente a escuchar la verdad. Entonces quieren un evangelio fácil, un evangelio regalado, un evangelio gratuito, un evangelio suave, un evangelio que no exija sacrificios. Entonces, lógico que todo esto los lleva a perderse en una secta como la de México, por ejemplo, la mayoritaria, ¿no? ¿Cuál es la más tradicional y más grande religión en México? Pues la católica, ¿no? Ya ahorita dice el Papa, acabo de verlo apenas en el internet, que acaba de declarar que hay que hacer una nueva Biblia, imagínate. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la gente que está dentro de esa iglesia y acepta esas tonterías, o sea, esas blasfemias, pues se va a perder para siempre. ¿Por qué? Porque Biblias nada más hay una, mano, la palabra de Dios eterna, el texto sagrado, amado. Entonces las sectas en México han proliferado, pero como hongos, mano. ¿Todo por qué? Porque no leemos la palabra. Entonces, empezando por la católica, pues tenemos muchísimas falsas sectas, no nada más religiones, sino sectas, que son guiadas por algún iluminado, en este caso como es el caso de los adventistas, o los mormones, o los testigos de Jehová, o sea, y todos ellos torciendo la Escritura de una manera terrible, que la gente si no estudia a profundidad fácilmente se engaña y se van detrás de ellos creyendo que esa es la verdad. Pero la verdad dice algo. Cristo mismo dijo que sus palabras eran verdad, y en espíritu eran verdad, y que la verdad conoceríamos y seríamos libres. Entonces, ninguno de todos aquellos que participan dentro de estas falsas doctrinas, estas falsas sectas, pues podrá ser salvo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que conocerás la verdad, y ellos dicen muchas sartas de mentiras. Entonces, ¿cómo podrán realmente escapar cómo podrán tener salvación? Difícilmente. Entonces, amado, millones de personas están perdiéndose. ¿Todo por qué?
por no darle peso y no estudiar la palabra. ¿Cómo podrán alcanzar la salvación tan grande que dice la Biblia? Pues solamente a través de la verdad, la palabra, sin adulterar. Entonces, amado, ahorita acaba de haber un escándalo hace el año pasado, en donde precisamente una de las sectas autóctonas de aquí, la Luz del Mundo, que tiene presencia en muchas partes del mundo, pues a su líder lo metieron en la cárcel en Estados Unidos. Y tiene más de 20 cargos encima. Y pues supuestamente es un buen ministro. Si fuera realmente lo que dice la palabra de Dios, un buen ministro no estaría acusado de tantos cargos, como es la pederastía, como es la violación, como es el estupro, como es el abuso sexual, etcétera, la inmoralidad sexual y todo ese tipo de cosas que tienen cargos legales en Estados Unidos. Aquí en México se les acusó hace 20 años de todas esas maldades y no se les creyó. ¿Por qué? Porque pues su iglesia, ¿verdad?, que es tan grande en México, pues él cree que son hombres santos, ¿no?, que están al frente. Pero ¿todo por qué? Porque no estudian la palabra. Entonces, por eso es tan necesario estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Las enseñanzas que estamos recibiendo concuerdan al pie de la letra con las Escrituras. Cristo dijo que daba un mandamiento, y ese mandamiento era para los fariseos y también para nosotros. Los fariseos eran maestros de la ley, pero nosotros no. Entonces, pero para ellos que eran maestros de la ley les mandó algo, que al no tener un corazón recto y al no querer escuchar las palabras de Cristo, que estaba nada más enseñándoles o recapitulando lo que era el Antiguo Testamento, con la propia palabra les redarguía y les contradecía todas sus falsas doctrinas. Por eso les dijo algo. Cuando lo rechazaron a él les dijo esto. En Juan 5, 39, 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces Cristo mismo los llevó a las Escrituras y a escudriñarlas. ¿Por qué? Porque ellas son las que hablaban de Cristo. Cristo es realmente el centro de toda la Biblia, es cristocéntrica la Biblia. Por lo tanto, les dio ese tip, pero ellos no quisieron escuchar su palabra. Entonces, amado, la palabra de Dios es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Pero va a depender de nosotros el poder alcanzar esa salvación. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. O sea, el Evangelio pues es toda la palabra. Desde el Antiguo Testamento, que habla desde el Génesis de la venida de Cristo, hasta Apocalipsis, que habla de la revelación de Cristo. Dios le hace la revelación a Jesucristo, le da una revelación y se la da, y Cristo manda a su ángel para darle a Juan. Tú lo puedes leer en Apocalipsis 1, que le da la revelación de todos los acontecimientos que van a venir después de que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Entonces, amados, lo mismo que dice Isaías, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea, el Evangelio es el único medio para que tú puedas alcanzar la salvación de tu alma. Pero sí tienes que tener cuidado que ese Evangelio sea el de Dios. Porque hoy hay falsos evangelios y hay falsos maestros. Así como hay un verdadero evangelio, también hay un falso evangelio. Tú lo puedes ver en Gálatas 1:8, no lo anotes, pero lo puedes leer en tu casa. Entonces cualquiera que te predique un evangelio diferente, pues es maldito, dice la palabra, ¿no? Entonces, dice Isaías precisamente 55 del 10 al 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá vacía,
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquella para que la envíe, en aquello para que la envíe. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que tiene poder la palabra en sí. Te puedo contar una anécdota. Me acuerdo que ahorita se me viene a la mente un bandido en la época de Lázaro Cárdenas, en aquellos tiempos que todavía había mucha inestabilidad social en México. Cuenta un bautista, que de los primeros misioneros que vinieron para acá, que hubo una historia muy increíble, porque resulta de que había un bandido muy famoso, perseguido por las autoridades del norte del país, que se llamaba Juan Chávez. Y este hombre, en uno de esos asaltos, pues robó a diríamos una señora, una señoritinga, o una Catrina, una gente noble, una gente de dinero, diría por ahí la historia. Pero le robó también una Biblia. Y entonces lo buscaron por todos lados y nunca lo encontraron. ¿Por qué? Porque este hombre, después de asaltar, tenía la costumbre de irse a meter en la sierra a una cueva, y ahí se esperaba luego hasta 1 mes, 2 meses, 3 meses para que la gente no lo pudiera ubicar, y ya es que se olvidaran de su asalto o de sus delitos, entonces ya volviera a salir a asaltar a la gente. Pero resultó algo increíble en esta anécdota, que cuando este hombre se robó la Biblia y como estaba aburrido ahí encerrado en su cueva, pues se puso a leer la Biblia. Y después de leer la Biblia, pues se encontró con que pues, estaba muy mal delante de Dios. ¿Y qué hizo? Pues él solito se fue a entregar a la policía, allá en Saltillo. Y le dice el comandante de la policía rural de aquel tiempo, le dice, oye, ¿pero por qué es que te vienes a entregar o qué es lo que has hecho? Es que yo he cometido demasiados asaltos. Pero ¿quién te dijo, quién te convenció o quién te dijo que vinieras a entregarte aquí? Dice, pues este libro que tengo aquí, he entendido que mi vida ha sido completamente un desastre y que he ofendido a Dios y que he ofendido a los hombres y que no merezco realmente tener ni siquiera la vida. Y por eso es que vengo a entregarme aquí. Entonces esa anécdota quedó muy, muy clara delante de la gente de ese lugar, porque era un bandido muy famoso. ¿Qué hizo la palabra de Dios? Pues que realmente la palabra de por sí lleva fruto. Dios tiene el poder para convencer a una persona a través de su palabra, pero va a depender de nosotros si queremos realmente ser como ese bandido, hacedores de la palabra, no solamente oidores. Amado, increíble, ¿no? Entonces, amado, pues muchas cosas son necesarias para obtener y conservar la salvación del alma. Y una de ellas es el estudio serio de las Escrituras. Tenemos que ser muy sinceros, muy humildes y serios con algo tan sagrado como son las Escrituras para la salvación de nuestra alma. Este hombre no había quien le predicara. La Biblia dice que por el oír la palabra viene la fe. Es lo que dice allá en Romanos. Entonces, amado, te mencionaré solo algunas condiciones para poder encontrar realmente la salvación. Y esas condiciones, pues, podrían ser 4, hay 5, 6 o 10, no sé, hay muchísimas. La palabra es muy extensa y se puede aplicar de muchas maneras a nuestra vida. Pero pues, las que he visto más sencillas y más claras y más directas son estas. Son básicas para poder obtener la salvación de nuestra alma. Quizás haya más. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios ya vimos que tiene poder en sí mismo, entonces hay gente que se convierte aún sin que nadie les predique. Pero porque tienen un corazón realmente, pues sincero, puro para con Dios. Y están dispuestos a obedecer lo que Dios le diga. Entonces, amado, ese mismo principio de oír la palabra de Dios, que es cuando predican, porque la Biblia dice que por la predicación de la palabra es como podemos obtener la salvación del alma, por medio de la fe, pero también ese mismo principio se aplica si nosotros leemos y estudiamos la palabra y no la aplicamos a nosotros, pues también podemos obtener la misma
la misma salvación. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Dios conoce los corazones. La palabra de Dios dice que Él es el que produce todo en nosotros, el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces Él es el que te convence, Él es el que te ayuda a través de su palabra, Él es el que te da convicción de pecado, Él es el que te da, el que te sientes culpable, Él es el que te abre los ojos para que puedas realmente escuchar la palabra y entender lo mal que estás delante de Él. O sea, Él es el que da todo, amado. Todo don perfecto viene del Padre de las luces, dice la palabra de Dios. Entonces dice que para mí, viendo las cosas tal como están en la Biblia, pues veo algo muy sencillo, muy claro. Las condiciones serían, la primera condición sería ser humilde al escuchar o estudiar la palabra de Dios. Puesto que uno de los principios que dijo Jesús, que para que el evangelio de Jesucristo realmente sea efectivo en cada uno de nosotros, la primera condición que puso en el Sermón del Monte fue que bienaventurados los pobres y humildes de corazón, porque ellos son los que verán a Dios. Entonces, amado, ¿qué estamos viendo? Que la humildad es una condición indispensable para que nosotros podamos realmente recibir la palabra de Dios. Por lo tanto, esto es clarísimo. Si no hay humildad, lo que hay es orgullo, es soberbia, es rebelión en contra de la palabra de Dios. Y Dios dice que Él mira de lejos a los soberbios y Él da gracia a los humildes. Entonces dice en Santiago 1:21, por lo cual, hablando de que la gente tiene muy malos pensamientos con respecto a la palabra de Dios porque no está dispuesto a obedecerla, dice así, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago me gusta, ¿sabes por qué? Porque Santiago es uno de los más sencillas, claras y prácticas de las enseñanzas que he visto en la Biblia. Y es una carta muy corta, pero que te habla con toda claridad de todo lo que es una vida cristiana, amada. Por lo tanto, es muy claro lo que dice aquí, que tenemos que desechar toda inmundicia, o sea, toda maldad, o sea, todas aquellas cosas que, aunque no lo hagamos, en la mente esté habitando. Y la abundancia de malicia, o sea, que dejemos a un lado la desconfianza total a la palabra, o sea, es necesario que si nos acercamos a Dios o a la palabra, pues la leyamos con fe, ¿no? Entonces, ¿y recibid con qué? Con mansedumbre, que no nos rebelemos, que aceptemos con humildad la palabra para que pueda ser implantada en nuestros corazones. Entonces, amado, la cual puede, ¿qué? Salvar vuestras almas. Entonces, aquí hay una condición y esa condición creo que es indispensable. Entonces, amado, que vemos que la palabra puede ser eficaz para nosotros si hay esa condición en nuestro corazón. Otro punto sería ser serios o esforzados en el estudio de la palabra. Yo creo que todo el mundo hemos escuchado pues el famoso pasaje de Josué 1:8, ¿no? Entonces, que es un clásico estudio de lo que es la palabra y la meditación de la palabra. Entonces, de día y de noche tienes que estudiar la palabra y meditar en ella. Es lo mismo que dice Santiago, amado. Entonces son cosas que, la verdad, si eres sincero, pues si no hemos practicado esa forma de estudiar la palabra, no vamos jamás a progresar y podemos fallar a Dios. ¿Cómo podremos juzgar las cosas? ¿Cómo podremos realmente saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Cómo realmente podemos decir que estamos viviendo realmente como la palabra manda? Pues cuando nosotros realmente estudiamos y asimilamos la palabra y llega a morar en nosotros, como dice en Colosenses 1:16. Entonces, amado, esto es muy importantísimo, porque también nos puede servir para la preservación del alma. Entonces, Santiago es muy claro con su palabra y por eso me gustan todos sus pasajes. Entonces dice aquí que el tercer punto sería ser sinceros sin hipocresía al aplicarnos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la hipocresía es lo primero que
Dios, Jesucristo mismo, hecho carne, le reprendió a cada uno de aquellos maestros de la ley. Y tú puedes leer todo Mateo 23 y empieza precisamente Mateo 23 con aquello de que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces, amado, ¿qué vemos? Que el revelarse a ello, Él les habló todo un capítulo fue demasiada, yo creo que es la palabra más fuerte que he oído en toda la Biblia, es ese capítulo en especial, capítulo 23 de Mateo, que le aplicó a todos los hipócritas de aquel tiempo, o sea, la religión dominante de su tiempo. Entonces, qué triste, ¿no? Pero la verdad es que esa es la verdad, porque Cristo lo dijo, Él conocía los corazones. Entonces, leer realmente eso sería, yo creo que si hubiera estado en ese tiempo me hubiera escondido y hubiera dicho, trágame tierra, porque habló de la hipocresía, habló de tanto de cada, bueno, fue horrible la verdad. Entonces, si tú lo lees en tu casa te das cuenta de una cosa. Él le dijo nada más una cosa a todos aquellos que oían a los fariseos. Mira, todo lo que ustedes oigan de parte de ellos, háganlo. Pero ¿saben qué? No hagan nada de lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero nada hacen. Y ni siquiera con un dedo quieren mover todas las cargas que ustedes les ponen. Entonces era un hombre, pues Dios como hombre, ¿verdad? Fue un hombre muy duro con ellos. No es lo mismo que vemos con la mujer samaritana, que no tenía mucho conocimiento de la Biblia, pero le habla con todo amor y cariño y paciencia para que se convierta, y se convirtió. Pero a estos que eran tan renuentes y tan rebeldes y tan duros con la palabra, que pues todo también Juan 8, perdón, todo el capítulo también les dice, bueno, ¿por qué no tiene cabida en vosotros la palabra que les doy? Dice, ¿por qué no quieren oír? Pues porque no eran de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces eran rebeldes, dice, y si no queréis oír y no quieren creer que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces era terrible la palabra. Entonces dice la palabra de Dios acá en 1 Samuel. Dice así, 12:15, mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Entonces, Dios siempre ha dicho una sola cosa. No es de los oidores de la ley la salvación del alma, sino de los hacedores de la ley la salvación. Entonces, la palabra de Dios está para obedecerse. Y mucha gente piensa que la palabra de Dios no es para obedecerse, que todo lo que está escrito no todo se debe de obedecer, que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Dios, y que bueno, muchas cosas de la ley ya quedaron abolidas, ¿sí? Todo aquello que es ceremonial, sí, pero todo lo que está escrito de la ley moral de Dios se debe de cumplir al pie de la letra, porque eso es lo que precisamente va a llevar a que nosotros nos podamos comportar como cristianos dentro y fuera de la iglesia, y ese es el examen que nos va a hacer Dios para poder entrar al cielo. ¿Cómo te podrá juzgar? Pues a través de su palabra. Entonces, si nosotros no sabemos la palabra, pues simplemente seremos juzgados por haber sido necios y tercos y obcecados en no querer obedecer la palabra de Dios. Mucha gente dice, pero es casi imposible obedecerla. Bueno, en la carne es imposible. Lo que necesitas es el Espíritu de Dios para que puedas obedecerla con facilidad, porque dice la palabra de Dios que sus mandamientos no son gravosos. Así que, amado, la Biblia dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Entonces, ser hacedores de la palabra sería el cuarto punto, y no solamente oidores. El mismo Santiago dice aquí en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Como decía antes, mucha gente, los mismos fariseos creían camino al cielo, creían que eran hijos de Dios, se sentían hijos de Abraham, pero no obedecían a la palabra de Dios y pues bueno, ni siquiera querían cumplirla. Entonces creían que por el conocimiento de la palabra, igual que los testigos de Jehová,
pues quieren ser justificados, y no es así. Justificados son los hacedores de la ley, o sea, aquellos que la cumplen. Entonces, según Romanos 2:15, pero digo, no lo anotes, pero eso es lo que dice la palabra. Entonces, por eso dice en versículo 22, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Qué es la palabra para nosotros? Pues un espejo. ¿Un espejo de qué? Para nuestra alma. Es la única de manera de saber cómo estamos nosotros delante de Dios, pues es escudriñando y estudiando la palabra. Entonces ese espejo, que es la palabra, muestra nuestro interior. Así como tú te ves tu rostro en un espejo, entonces puedes ver cuántas fallas tiene tu rostro, si está manchado, si tiene una arruga, o si tiene alguna, no sé, alguna, ¿cómo le llamaríamos? Bueno, quizás tenga algún barro o cosas así, ¿no? ¿Y qué hace la mujer? Pues se pone su maquillaje, ¿verdad? Y para que no se vea mal su rostro, y se pinta y se quita todos los defectos. Bueno, pues lo mismo sucede cuando tú lees la palabra de Dios. Ves todos tus defectos, todas tus faltas, todos tus errores, todos tus pecados. ¿Y qué tienes que hacer? Pues enmendarlos. ¿Para qué? Para que realmente puedas tener la salvación de tu alma. Entonces, pero ¿qué pasa contigo? Que vas a hoy escuchar la predicación o lees la palabra de Dios, no te la aplicas y dices, híjole, sí es cierto, estoy bien mal, pero o a lo mejor sí me la aplico, ¿verdad? Y digo, no, estoy mal, reconozco que soy un vil pecador, la verdad es que sí es cierto lo que tiene Dios razón, la verdad es que yo le he fallado en esto y en aquello y allá y acá, pero se sale de la reunión o se deja de leer la palabra y se va al mundo y en la primera ocasión vuelve a pecar. ¿Qué pasa? Pues se olvidó cómo era. Es lo que dice Santiago. Se considera a sí mismo, pobrecito de mí, es que voy a tener que dejar esto, voy a tener que dejar aquello, voy a tener que obedecer esto, voy a tener que obedecer aquello. Oye, no, es una vida de sacrificio, es muy difícil de hacer. No, yo mejor me quedo como quiero, como estoy. Entonces, ese es el pecado. Por eso la palabra de Dios dice que su palabra es tremenda, que es como una espada de dos filos, es como un fuego que quema toda la hojarasca que hay adentro de tu corazón. Es como un martillo que quebranta la roca. Por eso mucha gente cuando escucha la palabra verdadera, ¿sabes qué? Sale huyendo de una congregación donde se predica la verdad. ¿Por qué? Porque no quieren ver cómo es su rostro delante de Dios. No quieren aplicársela realmente. Entonces mejor se salen. Y salen así como aquel vecino que tenía yo allá enfrente de mi tienda, y que le decía, oye, ¿por qué no estudias la palabra de Dios? No, Dios me libre, ¿para qué? Porque si yo leo la palabra de Dios resulta que me voy a condenar, y yo mejor prefiero no condenarme. Así cuando me presente delante de Dios le voy a decir, pues yo no sabía, Señor. Qué cómodo, ¿no? Bueno, así es la gente realmente. Entonces, amado, es muy fácil engañarse, porque a veces la gente es muy hábil, estudia mucho la palabra, conoce mucho, profundiza mucho. Y aún hay gente que realmente la traza bien y la aplica muy bien, pero no a su vida, sino a los semejantes. Entonces al cristiano le está aplicando constantemente la palabra. ¿Por qué? Porque bien que sabe cuando, no, aquí sí, aquí estás mal, la palabra dice esto, dice esto, y tú estás haciendo esto, entonces tú estás mal. Ah, sí, ¿cómo eres bueno para aplicar la palabra, verdad? A los demás, pero no te la aplicas a ti mismo. Qué dadivoso eres, ¿no? Bueno, pues así es la gente de hábil para engañarse a sí mismo. O sea, conoce mucha doctrina. Yo conocí a un muchacho que me llegó a la congregación allá donde predicaba, allá en otro lugar, y pues después de que terminamos de predicar, se acercó conmigo, ¿no? Y empezamos a hablar de la palabra de Dios. Y le decía, oye, le digo, eres una ametralladora ahora sí que versículo tras versículo y bien aplicados. Oye, ¿por qué es que no te conviertes a Dios y dejas a un lado tu pecado? Dice, no, pues yo ya soy cristiano, yo soy predicador. Es más, quería que le diéramos un lugar en el púlpito para poder predicar la palabra. Y la verdad lo hubiera predicado bien, igual que un fariseo. Pero ¿sabes qué pasó? Que no se quiso sujetar a la palabra de Dios y convertirse de veras. Al poco tiempo después, pues, supe que estuvo en la cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con él? Pues que tenía mucho conocimiento, que conocía muy bien la doctrina, que conocía muy bien la palabra, pero que no se la aplicaba a sí mismo.
Entonces eso es lo más triste de todo esto, ¿no? Que la gente se puede engañar, que son gente que conoce la palabra, pero no son hacedores de la palabra. Amado, triste situación, pero esa es la realidad. Por eso es que los fariseos eran muy buenos en el uso y el estudio de la palabra, solo que no eran hacedores de ella. Y eso lo dice en Mateo 23, como te lo decía hace rato y te lo voy a leer ahorita. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, sobre los hombros. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filacterías y extiende los flecos de sus mantos y llama los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, maestros. Entonces eran maestros, pero eran hipócritas, que no movían ni un solo dedo para cumplir la palabra de Dios. Por eso es que la carta de Santiago es un tesoro, la verdad. La palabra de Dios es muy clara, es muy sencilla, es muy eficaz. Por eso es que nosotros tenemos que tener bien claro que el uso de la palabra, práctico de la palabra, es lo que más debe de importarnos. Así que no debemos de guiarnos nada más por lo que dice la palabra, no debemos de dejar de aplicar nuestra palabra o la palabra a nosotros mismos. La palabra de Dios es eficaz y es fácil, pero cuando nosotros somos sinceros, cuando nosotros realmente somos hacedores de la palabra, pues entonces sucede el milagro en nuestro corazón. Por eso decía Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque él era perseguidor de la iglesia. Él no creía en el Evangelio de Jesucristo, no creía que Jesucristo se hubiera hecho carne y que viviera entre los hombres, ni que hubiera muerto y resucitado. Él creía que la antigua ley de Moisés era lo que iba a regir toda la vida, aunque él mismo sabía, como buen fariseo, que tenía que venir un Mesías. Pero ¿qué había en el corazón de los hombres? ¿Qué había en el corazón de Pablo? Pues una hipocresía total. O sea, decía que él era hijo de Dios, hijo de Abraham, porque cumplía la ley de Moisés, pero con sus hechos negaba la piedad que había en él, puesto que perseguía a la iglesia, dice que de los cuales pues era el peor de los pecadores. Por eso es que la Biblia dice que cuando nosotros escuchamos la palabra y nos la aplicamos, sucede algo maravilloso. Nuestra vida es completamente transformada si nosotros nos dejamos guiar por esa palabra. Pablo, cuando se enfrentó a Cristo, entonces entendió que Cristo era real, entendió que Cristo era verdadero, que Cristo era Dios, y que lo que él estaba haciendo con los hijos de Cristo, con sus discípulos, era pelear contra mismo Jesús. Por eso es que yo te pregunto: ¿quieres realmente ser salvo? O tú que eres cristiano, ¿quieres mantenerte en la salvación? Bueno, pues tenemos que estudiar y escudriñar la palabra, porque la palabra dice que si nosotros la escudriñamos, tenemos grande galardón. Terminamos con Deuteronomio 28. ¿Y qué dice Deuteronomio 28? Pues las bendiciones de Dios están al alcance de todos nosotros, pero va a depender de nosotros que realmente podamos tener esa bendición. Todas las bendiciones están escritas. Entonces, amado, muchas cosas hay en la Biblia y podríamos hablar muchísimo, pero es demasiado extensa. Lo único que quiero que tú entiendas es que hay una bendición y que hay una maldición por el escuchar la palabra de Dios. Dice, te voy a leer más dos párrafos de aquí de Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán a ti, sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, y bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. O sea, cuántas cosas no trae hermosas de parte de Dios a los que realmente somos hacedores de la palabra de Dios. La bendición y la protección y la ayuda en toda actividad de nuestra vida estará de parte de Dios cuando nosotros nos sujetamos y ponemos por obra su palabra. Amén. Entonces, amado, ¿qué sucederá si nosotros no lo obedecemos? Todo eso que iban a ser bendiciones se iban a convertir ¿en qué? En una maldición. Y dice en el versículo 15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Sabes cuál es el problema del mundo actual en el que vivimos? Que por estar lejos de Dios y de su palabra, vivimos, como dice Romanos, en tribulación y en angustia todos los días de nuestra vida hasta que perezcamos, por no tomar en cuenta a Dios y por no querer buscar a Dios y poder estudiar y cumplir, obedecer la palabra de Dios. Amado, créeme que Dios tiene muchas bendiciones para ti. Cierra tus ojos, por favor, y les escucha una cosa bien importante. Que por nosotros estudiar, por nosotros cumplir, por nosotros obedecer la palabra de Dios, vamos a ser completamente bendecidos por Dios. Y por lo más seguro es que tengamos siempre la ayuda con el poder de Dios para poder tener una vida obediente a la palabra. Entonces, Dios le dijo al pueblo, cuando recapituló lo que se llamó Deuteronomio, cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, le dijo precisamente Dios a Josué, que era el que había ocupado el lugar de Moisés. Le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Y le vuelve a decir en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Amado, creo que las bendiciones de Dios son muy grandes por escuchar, por atender, por obedecer, por amar, por memorizar, por cumplir la palabra de Dios. Así que medita mucho en esto y esfuérzate. Padre, te damos muchas gracias porque este pequeño mensaje, Señor, sobre tu palabra, si tú la aplicas a los corazones, Señor, si tu Espíritu Santo redarguye y hace entender,
Si tú les abres las escrituras como se lo abriste a los discípulos camino a Emaús, Señor, su corazón arderá, Señor. Y entonces buscará y estudiará la palabra, Padre. Padre, quieras tú, Señor, que estás en los cielos, venir, Señor, sobre todos nosotros, Señor, todos tus hijos y todos aquellos que escuchan tu palabra, y que pongas esa sed, Señor, y ese hambre, Señor, no de pan, como dice tu palabra en Oseas, sino de escuchar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, tu palabra, Señor, para que realmente podamos alcanzar la vida eterna, Señor, como decía Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias, Padre.